Todo pinta como una noche más en tu vecindario. Tu familia está dormida y lo único que puede escucharse es el silencio de la noche. Te despiertas listo para ir a trabajar y llevar a tu hijo a la escuela, solo para percatarte de que no está en su habitación y la puerta de la entrada está abierta. Sales de casa desconcertado y entonces te das cuenta, tu hijo no fue el único. Anoche, a las 2:17 de la mañana, todos los niños del salón de clase de tu hijo se levantaron, salieron corriendo de sus casas y se adentraron en la oscuridad de la noche para nunca más volver. Es muy difícil hablar de esta película sin decir nada que pueda arruinarte la experiencia. Créeme, lo mejor que puedes hacer es seguir scrolleando si ves algo relacionado a ella y verla completamente en ceros, porque dejarte llevar es la única forma en la que vas a sacarle el mejor provecho a esos 80 pesos que te cuesta el boleto de cine. Obviamente este video no tendrá ningún tipo de spoiler, así que no te preocupes, lo puedes ver con toda confianza, aunque como un adelanto puedes pausar el video aquí y salir corriendo a verla y ya luego regresas a ver si coincidimos en estas ideas post película. ¿Listo? Bueno, quiero empezar diciendo que yo creo que después de esta película Zach Cregger se ha convertido en alguien a quien tenemos que prestar atención en sus próximos proyectos y definitivamente es un director promesa que puede convertirse en una de las voces más interesantes del cine de terror en el futuro. O ni siquiera tan en el futuro, yo diría que ya más o menos tiene ese lugar. ¿Y quién lo diría? Alguien que empezó haciendo comedia, pero que con su primer largometraje en solitario demostró tener un gran talento para el terror y el thriller. Y si ya la viste, creo que vas a estar de acuerdo conmigo cuando digo que Barbarian es una película que logra sorprenderte y dividir a la audiencia. Hay gente a la que le gustó muchísimo y gente a la que no le gustó nada. Y así como con Weapons, vale la pena verla sin tener demasiada información y dejarte llevar y sorprenderte por ella. Y algo que también comparte con Weapons es una premisa súper interesante. En el caso de Barbarian, el punto de partida de la película es una joven que llega a su Airbnb en medio de la noche para descubrir que está ocupado por alguien más. Eso es todo y creo que es más que suficiente para querer saber más, para quedarte a escuchar esta historia. Y en este caso, bueno, también es bastante enigmático. La película parte de una desaparición de niños en un pueblo. Pero esto no es lo único que tienen en común ambas películas. Algo que también comparten es su narrativa, la forma en la que están contadas. Te cuentan diferentes historias desde distintos puntos de vista y conforme vamos avanzando en la película, todas las piezas comienzan a encajar, revelando este panorama retorcido, terrorífico y dejando salir a flote todas las respuestas a las preguntas que la misma película va planteando. Pero si Barbarian a muchos quizá los fue perdiendo conforme avanzaba la película, distorsionándose y acelerándose un poco hacia ese final, creo que en Weapons la opinión general puede ser menos dividida. Es una película más sólida y yo creo que es una mejor película que Barbarian. Me sorprende mucho cómo la historia que nos cuentan es una idea original del propio Zach Cregger y creo que es muy creativo cómo la fue desarrollando, partiendo además de esa premisa que de por sí ya es muy interesante. Se siente como una adaptación de algún libro de Stephen King. De hecho, hay algunas referencias muy claras a alguna que otra película basada en alguna novela de Stephen King. Tiene algunos elementos un poco de fantasía, hay un misterio en un vecindario, un montón de niños involucrados, nos cuentan la historia a través de varios puntos de vista y no se siente al 100% como una película de terror. De hecho, si les soy sincero, yo en general me considero alguien muy susceptible al horror. Me espanto muy fácil y en cualquier película de terror suelo estar muy ansioso, pero aún así con todo esto, yo creo que la película no es tan terrorífica. Se cuenta, como les decía, en distintos episodios desde distintos puntos de vista y yo creo que cada capítulo tiene como una intención distinta, pero cada uno va creciendo y creciendo la tensión y justo en el momento más climático cortamos, suspiramos, liberamos esta adrenalina acumulada y pasamos al siguiente capítulo. Entonces la experiencia general no es necesariamente terrorífica, pero no tiene intención de serlo necesariamente.
y de hecho yo creo que algo que consigue hacer muy bien la película es equilibrar muy bien los elementos de thriller con los momentos de horror y curiosamente la comedia, y te sacude emocionalmente y hay momentos donde te estás muriendo de miedo y momentos donde te estás muriendo de risa también. Ahora, pasando un poco al lado negativo, yo creo que todo este misterio que se está llevando a cabo quizá se revela muy temprano, no de forma explícita, pero la película digamos que te da las piezas suficientes para ir intuyendo lo que sucede, y si bien lo interesante es ver cómo se va desarrollando, creo que el saber más o menos hacia dónde vamos puede hacer que la película se sienta un pelín larga. No es pesada, es entretenida, pero de hecho tampoco es una película corta, dura cerca de 2 horas y media y creo que sí pueden llegar a sentirse un poco. Y además de esto, algo que de hecho comparte esta película con Barbarian es que tiene elementos que no sabes muy bien por qué están ahí, personajes completos que no son realmente tan relevantes pero tienen mucho desarrollo, o situaciones que no quedan muy bien resueltas al final del día y se pueden justificar con que eran señuelos para distraernos o hacernos más difícil este rompecabezas, o entiendes que muchas de estas escenas o de estos personajes secundarios existen en función de hacer algún tipo de comentario. Voy a poner como ejemplo otra vez Barbarian para no dar spoilers de Weapons, y es que en Barbarian, por ejemplo, toda la película trata de hablar sobre la violencia de género, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, se dan ciertas situaciones que solo fueron escritas para poder subrayar este tema. La cuestión es que en Barbarian esto es muy claro. Entonces al final del día como que perdonas esos cabos sueltos porque entiendes que existían en función de comunicar un mensaje. Pero en Weapons yo creo que quizás si le rascamos un poco salen a la luz algunos temas de los que trata de hablar. Por ejemplo, del egoísmo, de la adultez, del impacto que podemos tener en los niños. Pero quizá es mucho más sutil que Barbarian, y creo que la principal intención de la película no es necesariamente comunicar algo entre líneas. Entonces, este tipo de momentos medio innecesarios o de cabos sueltos que vamos dejando, creo que al final del día no se terminan justificando tanto y te pueden dejar con una espinita, pero esto tampoco es algo muy negativo ni mucho menos. Algo, por cierto, que se hace muy bien la película entre líneas es contarte una historia que nunca existe de forma explícita. La película se divide, como les digo, en varios episodios y no hay uno dedicado a contarnos cuál es el propósito de la fuerza antagonista, vamos a decir. No se nos revela cuál es su verdadero objetivo y hay como una atmósfera misteriosa alrededor de este personaje, pero sin ser gratuito, sin ser explícito, la película te deja intuirlo y esa historia se termina contando entre líneas, y creo que la peli encuentra un gran balance entre lo que sí te comunica de forma más clara y lo que te deja especular. En cuanto a la dirección, creo que con esta película se deja ver un poco más el estilo de Zach Cregger y las influencias que tiene. Utiliza mucho la cámara en mano, movimientos bruscos con la cámara, todo como muy bien timeado. Hay una atmósfera muy nostálgica en toda la película que le da unas vibras muy como de Stephen King justamente. Se siente muy casera, pero en el mejor de los sentidos, y yo creo que ahorita le hemos visto 2 películas de terror, pero si en algún momento quiere hacer un drama o un coming of age o una comedia dramática, por ejemplo, tiene mucho potencial, y si llega a suceder seré el primero en la fila para ver eso. Pero bueno, para ir concluyendo, Weapons es una película que vale la pena ver en el cine sin nada de información y de preferencia acompañado de amigos. Es una montaña rusa que te lleva hasta los momentos más adrenalínicos y de tensión, y también a liberar carcajadas y a pasártelo en grande. Si tuviera que calificar mi experiencia viendo Weapons, para mí sería por ahora un sólido 4 de 5. Y creo que esa calificación podría incluso mejorar un poco ya que la vuelva a ver ahora sí, cuando ya sabes absolutamente todo lo que pasa. Si ya tuviste la oportunidad de verla, déjame saber a ti qué te pareció, y si no la has visto, ya esperaste mucho, sal corriendo de tu casa aunque sean las 2:17 de la mañana y regresa aquí y me cuentas qué te pareció. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y como siempre, sígueme si te gusta el cine. Bye bye.